Pues muy buenas tardes y bienvenidos otra semana más y ya estamos terminando la programación ordinaria de emisiones de actos en Value School. Hoy tenemos una presentación de libro, la que corresponde al mes de junio. Dentro de nada ya viene el Summer Summit, la escuela de verano. La semana que viene tendremos ya la última de las emisiones de los programas de la temporada regular. Haremos el evento gestor, un encuentro con una gestora, con Hamco. Vamos a hablar de ese fondo y vamos a tener aquí a su asesor. Pero hoy presentamos un libro y antes de presentaros al invitado y la obra de la que vamos a hablar, os voy a presentar los últimos títulos publicados en las colecciones de Deusto, las que publicamos con Deusto, esta la de inversión. Hemos sacado Invertir con John Neff, para los que queréis formaros con clásicos elegidos por el señor García Paramés, clásicos modernos, como yo les llamo, de la inversión. Estupendo libro. Y este en un tema de muchísima actualidad por todo lo que se refiere a las energías limpias, el cambio climático. Esto es un libro sobre la cuestión moral de los combustibles fósiles. Hace una defensa muy argumentada de la necesidad y la conveniencia de seguir utilizando fuentes de energía de esa naturaleza, combustibles fósiles. Aquí los tenéis los dos, para Kindle y para papel, en Amazon, en todos los formatos habituales. Bueno, y dicho esto, vamos a hablar hoy de este otro libro, que es, bueno, no es tan nuevo porque se publicó en el mes de marzo, me lo ha confirmado Gregorio. Se titula Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa. El subtítulo es Invierte mejor para vivir mejor y su autor es, bueno, un excelente y famoso divulgador de cultura financiera que se llama Gregorio Hernández Jiménez, como dice aquí en la portada del libro. Para quienes no lo conozcáis, voy a presentarlo brevemente porque para muchos, y esto es un cliché, pero es que es verdad, no necesitará quizá presentación, pero para quien aún no conozca a Gregorio Hernández, diré que es inversor en bolsa a largo plazo y autodidacta. En el año 2007 creó la web invertirenbolsa.info, dedicada a la inversión a largo plazo y a la educación financiera. Gregorio es autor de más de, ahí es nada, una decena de libros sobre economía, inversión en bolsa y educación financiera. El más reciente de ellos es el que acabo de nombrar, Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa, invertir mejor para vivir mejor. Gregorio Hernández, amigo, un referente de la educación financiera. Es un honor tenerte en Value School. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Gracias a ti por aceptar la invitación. Hacía tiempo que quería traerte a Value School. Ojalá hubiera sido en físico. Hemos tenido también alguna participación en radio, en algún programa de Tu Dinero Nunca Duerme. También estarás pronto en el programa de televisión El Foco, donde hablaremos de dividendos. En fin, que, chico, como te prestas, en Value School queremos a los mejores divulgadores y es que lo tuyo es una participación obligada. Bueno, pues entonces, a todos los que estéis escuchando la sesión, os diré que la dinámica va a ser la habitual. Hablaremos sobre el libro con Gregorio. Yo tengo un guión de entrevista, pero intercalaré las preguntas que vayáis mandando en la cajita del chat de YouTube. Perdón si no puedo atender a todas, intentaré intercalar las más pertinentes para cada momento y luego al final haremos un barrido con las que hayan quedado pendientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, esperamos llegar a todas. Tenemos como mucho 1 hora y media, como sabéis, siempre es lo que vienen a durar los vídeos, así que vamos allá. Gregorio, la primera pregunta obligatoria, ¿cómo empezaste a invertir? Lo cuentas en tu libro, muchos no lo habrán leído, pero bueno, ¿en tu familia se invertía o fuiste tú la rara avis? No, pues en mi familia, mi padre invertía, entonces yo empecé de pequeño. O sea, mi padre nos explicó lo que era la bolsa cuando éramos muy pequeños. Yo tengo 2 hermanos. Y lo que pasa es que a mis 2 hermanos no les gustó y a mí sí me gustó desde el primer día. Entonces, pues, yo calculo con 5 o 6 años es cuando empezaría todo esto. Y ya empecé a ver la sección de economía del periódico todos los días y todo esto. Bueno, o sea, me hablas... un caso un poco raro, sí. Que debería ser lo normal, pero en mi época era lo raro. Claro, y era una era pre-internet, donde la información bursátil es que, vamos, era muy escasa, ¿verdad? Claro, yo nací en el año 70, pues calcula el año 75, 76, o sea, no ya pre-internet, sino casi pre-televisión. Ya televisión, pero solo 2 canales y todo esto. Sí, sí, yo también lo conozco, somos más o menos de la misma quinta. Oye, Gregorio, ¿y ya por entonces entendiste la conveniencia de la inversión por dividendos o tanteaste algunas formas de invertir cuando empezaste ya a hacerlo, que no eras un crío? ¿Estrategias diferentes o viste ya el dividendo como la estrategia más clara? Hombre, ten en cuenta que es que quizás sea difícil ponerse en la situación de lo que era aquella época.
porque sabías que existía la bolsa, pero prácticamente no sabías nada más. No había libros, no había internet, no había programas de radio, entonces todo era intuitivo. Y todo lo que hacías era, o sea, todo el mundo era autodidacta. No había un sitio para aprender ni una cosa ni otra. Entonces todo el mundo aprendía de forma autodidacta. Y pues ibas viendo. O sea, no había un camino claro, digamos, para nadie, pero sí que fui viendo relativamente pronto que el dividendo era muy importante. ¿Sabes? De forma, pues, teniendo memoria, claro, porque es que al no tener internet, es que es otra cosa que también cambia mucho. O sea, ya no es solo lo que veas hoy, sino que no puedes, o sea, no podías buscar cosas del pasado. Entonces era importante tener memoria para acordarte de lo que había pasado con tal cosa, con tal otra, y ahí ir relacionando unas con otras y sacar conclusiones. Y así es como llegué de una forma bastante rústica que hoy en día, pues claro, no se puede dar. En aquella época yo recuerdo que mi abuelo tenía pues el Central Hispano, me parece, sí, Banco Hispanoamericano, que se llamaba por aquel entonces. Tenían... el Central por un lado y el Hispano por el otro. Efectivamente, ¿no? Tenían acciones que pagaban dividendos. Yo sí recuerdo que mi abuelo hablaba de eso. Claro, y era un pensionista al que le venía muy bien ese complemento, ¿no? Pero, claro, yo leo tu libro y era una época en que había que anotar cosas a mano en cuadernos, era la forma de recordar cotizaciones, subidas, bajadas, es decir, todo va a manubrio. Todo. Yo cogía el periódico el último día del año y todos los días te ponían el máximo y el mínimo del año de las cotizaciones. Entonces yo el último día, el día de fin de año o el 30, lo que fuese, recortaba esas hojas para tener las cotizaciones de todo el año, la máxima y la mínima de todas las empresas. Porque no había otra forma de tener esa información. O sea, esto del Visual Chart, el ProReal Time, está muy bien y no vas a recortar papeles. Pero entonces los papeles aquellos eran lo único que tenías. Y como no te acuerdas de recortarlo el día de fin de año y se tirase el periódico, te habías quedado sin los datos de un año entero. Claro. Hablas de la era pre-internet. Bueno, tú hiciste una página web y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué vino primero, la página web o ya el primero de tus libros? No, primero la web. Primero la web. Sí, porque cuando yo hice la web no pensaba que fuese a llegar a lo que ha llegado. Entonces yo hice la web, más que por la bolsa, la hice porque yo era informático y tenía curiosidad de cómo se hacía una página web, de verlo. Y entonces, digamos que la primera motivación era pues simplemente hacer una página web y que funcionase. Y pensé, pues, de qué tema la podía hacer. Se me ocurrieron varios y dije, bueno, pues la hago de bolsa. Pero realmente no en ese día, en ese momento, la intención no era ir haciendo una página cada vez más grande y escribir luego libros y todo eso. Sino simplemente hacer una página por el tema informático y ya está. Y entonces los libros vinieron después. ¿En qué año llegó el primero? En 2011. 2011. La web, si no me equivoco, era de 2007. Estuviste 4 años alimentando un foro, supongo. De acuerdo, ¿no? Y luego ya en 2011... En 2009. Ajá. ¿Y qué tal fue esa interacción? ¿La gente acudía a ti? ¿Cómo te encontraban? ¿O la gente iba llegando a tus artículos? No sé. Al principio solo había artículos en la web. No, ni siquiera había comentarios en aquella época. O sea, lo de poner comentarios en cada artículo apareció después. Pero en el 2007, a principios, pues las páginas web eran un artículo y ya está. La gente lo leía y ahí quedaba. Y lo que sea había un correo. Bueno, podías poner un correo, yo lo ponía. Entonces, el que quería preguntar algo te tenía que escribir un correo. Luego ya vinieron los comentarios debajo de los artículos. Y ahí empecé a conocer mejor a la gente que veía la página y todo eso. Y luego ya puse el foro, que fue otro avance en la interactuación con la gente, claro. Muy bien. ¿Cuál fue el primer libro que publicaste? ¿Cómo se titulaba? El de educación financiera. ¿Y qué tal fue aquel? Partiendo de cero. ¿Qué tal fue la acogida? Pues muy buena. Es que, claro, como yo tenía el foro, pues en mi caso es que la gente me decía que escribiese un libro. O sea, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Y por eso lo escribí. Entonces, claro, pues cuando lo publiqué, pues ya lo estaban esperando, digamos, porque me lo habían pedido ellos. ¿Y cuántos has publicado hasta la fecha? Casi una docena, ¿verdad? En total 13. Con las 2 novelas, 13 libros. Madre mía, 11 libros y 2 novelas. Y en cuanto a los de educación financiera, ¿hay algún orden que tú recomiendas para leerlos? ¿Empezar con uno en concreto, seguir con otro? Porque son muchos.
Sí, bueno, hay dos de economía, el de pensiones y el de economía, que digamos que pueden ser una colección aparte. Y luego el de adolescentes, pues también es de educación financiera y de bolsa para adolescentes. Entonces, de la colección principal, recomiendo primero el de educación financiera, luego el de cómo invertir en bolsa a largo plazo, y el resto se pueden leer en cualquier orden. Si tuviera que decir uno, pues el de psicología podría ser el tercero. Pero si se quieren leer en otro orden, da lo mismo. De acuerdo. Oye, Gregorio, y tienes también ya hasta tu propio canal de YouTube, ya eres un youtuber. Sí, hice un vídeo sobre youtubers, los que se han ido a Andorra y tal y cual, y hablaba de los youtubers en tercera persona, y en los comentarios me pusieron algunos, tú también eres youtuber. Y bueno, Claro. pues sí, la verdad, sí. Claro. ¿Y qué te animó a dar el salto a ese nuevo medio? Pues un poco lo mismo, en el foro me lo pedían, y claro, lo que pasa es que yo no sabía ni de imagen ni de sonido. Y entonces lo de YouTube me costó más tiempo también, porque estaba con los libros y todo esto. Pero es que de imagen y sonido no tenía ni idea y decía, pues que es así tal, algo muy cutre no, no se puede hacer. Y entonces me llevó un tiempo aprender cómo hacerlo. De una forma un poco digna, vamos. Web, artículos, libros, también estás ahora en YouTube. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué es tan importante para ti que te lleva a difundir tu mensaje, la educación financiera, en todas estas plataformas? Pues eso es curioso, o sea, ha ido cambiando desde que empecé y ha ido cambiando por la interactuación con la gente, lo que hablábamos antes. Porque al principio, el motivo por el que hice la web, pues lo que te digo, era más bien un motivo informático que de contar cosas de bolsa. O sea, yo tenía curiosidad había sido programado y tenía curiosidad de hacer una página web y ver cómo funcionaba y ver que existía y que se podía ver desde cualquier sitio. Y podía haber hecho otro tema. Podría haber sido de deportes o de turismo, cualquier cosa así, que me hubiese servido para hacer unos pocos artículos. Pero la hice de bolsa. Entonces, la hice de bolsa y al principio mi idea era, en las radios y así, lo que más se oía era el trading, ¿no? Entonces yo quería pues dar un poco una visión de largo plazo y de los dividendos a la gente que hacía trading, para que conociera esto. Pero resultó que en los correos que te digo que me escribía la gente, pues la mayoría de la gente, bueno, yo no creo que no había ningún trader de los que me escribieron, sino que era gente que quería empezar a aprender a invertir. Que eso es una novedad, porque hasta entonces en España en la bolsa, pues había unas pocas personas que invertían por dividendos, o no tan pocas, pero no lo contaban. Era más bien gente jubilada, bueno, ya jubilada, como dices tú de tu abuelo. Entonces hacían lo suyo en su casa y no salía de ahí. Y lo que salía al exterior, pues era el trading. Entonces, pues yo quería contar eso diferente, ¿no? Pero resultó que por primera vez veía gente que quería aprender a invertir en bolsa. Y entonces, pues empecé un poco a cambiar mi idea de la misión que dices con este tema. Porque de pasar de dar un poco de idea a la gente que tuviese trading, pues me vi que la gente que me leía era gente que no hacía trading y que lo que quería era aprender a invertir. Entonces, pues fui subiendo artículos más enfocados a gente que no sabía la bolsa. Los primeros eran un poco para gente que sabía la bolsa y conocía el trading, digamos, y con este cambio, pues ya la web, que entonces, bueno, al principio tenía pocos artículos, pero la fui girando hacia gente que no sabía de bolsa y que quería aprender. Y desde ahí, pues la cosa se ha ido liando, porque en ese primer momento, pues tampoco pensaba escribir un libro. Me decía, bueno, es que un libro quizás sea mucho trabajo. Pero bueno, vinieron los libros, el foro, el YouTube, entonces ha sido una cosa progresiva. No es que el primer día que hice yo la web tenía la idea de llegar a lo que es ahora. Como si bueno, evidentemente, de algo, sí. Y después voy a montar una empresa, una zapatería, pues el primer día pues quieres tener una zapatería funcionando y vendiendo y tal igual. Pues lo mío fue un proceso distinto.
Es un proceso distinto, pero vamos, que te ha gustado o que le cogiste el gusto a mitad del camino, porque desde luego es que tocas todos los palos. Oye, entrando en materia del libro, Psicología para ganar dinero y tranquilidad en la bolsa, me llama la atención que en Value School hablamos mucho de las emociones y de la gestión de las emociones cuando uno va a invertir. Los gestores profesionales siempre dicen que somos nuestro peor enemigo y hablan pues muchas veces de los mismos. Daniel Kahneman, su libro famosísimo, Pensar deprisa, pensar despacio. Hablan también de Richard Thaler, el premio Nobel. Sin embargo, tú has escrito un libro de 300 páginas sobre economía con un enfoque muy diferente. No mencionas a los autores, a este tipo de autores, hablas de lo mismo, pero sin utilizar palabras como sesgos, heurísticas, es decir, todo muy sencillo para que todo el mundo lo entienda y, desde luego, a partir de los casos reales, de cómo nos sentimos los inversores. ¿A qué se debe este enfoque que para mí, en tu caso, es un acierto? Pues muchas gracias. Pues el enfoque se debe a lo que acabamos de hablar del proceso por el que se ha desarrollado todo esto desde que empecé. Entonces, todo lo que he hecho está muy influido, como lo cuento, por las personas que vi que me leían. Que originalmente pensé que iban a ser otro tipo de personas. O sea, en España, en 2007, pues había gente que le gustaba la bolsa y gente que no quería saber nada de ella. Y no había, digamos, algo intermedio. No había gente que no supiese de bolsa, pero quisiese aprender. Entonces, si hablabas de bolsa, pues en principio tenías que hablar a gente que ya supiese de bolsa. Aunque supiese otras cosas y tú le contases otras diferentes, pero era gente que ya supiese de bolsa, no gente que no supiese de bolsa y quisiera aprender. Y sin embargo, pues con todo esto del foro, los comentarios, los correos que recibí tal y cual, pues vi que tenía que enfocar las cosas de otra forma. Y este libro es ese enfoque, es un enfoque pues para mis lectores típicos, la gente del foro, que es un tipo de gente que o sea, yo veo que esto es un cambio muy importante en nuestra sociedad, que nunca se había dado hasta ahora y que se le está dando muy poca importancia, pero realmente yo creo que estamos viviendo una transformación enorme, porque lo que te decía, de pasar de gente que le gustaba muchísimo la bolsa, a gente que no le gustaba nada ni quería saber nada de ella, pues ahora casi el grupo más numeroso es el intermedio y cada día va creciendo más. Que es la gente que en principio no le gustaba la bolsa, pero que ahora ha visto que es muy importante y quiere aprender de la bolsa. Y entonces ese es el tipo de público que yo tengo, el que me parece, el que tengo y aparte de que lo tengo, que son los que me leen, creo que es el importante porque es el que está transformando la sociedad completamente. Muy bien. El inversor español, y ya entramos en este tipo de miedos o de tabúes que tenemos, se caracteriza y tiene fama por ser ultraconservador. En tu opinión, Gregorio, ¿qué motivos explican este comportamiento? Es decir, que la bolsa tenga tan mala fama. Se oye siempre que es una especie como de casino donde uno va a perder hasta la camisa. Y la pregunta que te haría después es, ¿y crees que esto está cambiando? Sí, está cambiando mucho. Entonces, es muy diferente la situación de ahora, de hoy, a la situación de hace 10 años, por ejemplo, y a la de cuando yo empecé la web en 2007, y a la de los años 90 o 80 o por ahí. Entonces, esta es la transformación tan grande que te comentaba, porque efectivamente hace años la mayoría de la gente que eran ahorradores. O sea, la palabra inversor, la verdad es que en España se llevaba poco. E incluso tenía un poco de mala imagen. Se llevaba la palabra ahorrador. O sea, se consideraba que lo bueno y lo honrado, entre comillas, como mucho, era meter el dinero en depósitos. Y ya invertir se veía como algo malo. Y lo hacía muy poca gente. Y entonces ahora, si te fijas, esto ha cambiado completamente porque ahora muy poca gente se define a sí misma como ahorradora. Si la gente se define como inversora. Entonces esto es un cambio tremendo de nuestra sociedad. O sea, puede haber gente que puede decir que ahorra. O sea, gente que invierte que en un momento dado, una frase diga, yo siempre he sido muy ahorrador. Pero no se define como ahorrador, como pasaba antes. O sea, yo soy ahorrador porque yo meto el dinero en depósitos. Y de invertir no quiero saber nada. Y ahora, pues pasa lo contrario, que la gente está enfocada en invertir, no es simplemente en ahorrar. Muy bien. Oye, ¿y qué nos lleva a ser tan extremadamente cautos, de no querer entrar en ningún riesgo? Ya si quieres vamos a empezar a desmontar este tipo de miedos que tenemos a la hora de invertir. Claro, pues yo creo que es el desconocimiento. O sea, cuando tú desconoces algo,
le tienes miedo y es lógico que sea así. El ejemplo que pongo en el libro es el del turismo, que eso yo también lo he vivido, que hace unas décadas, pues viajar al extranjero, no sé si la palabra exacta es que daba miedo, pero daba mucho respeto a casi todo el mundo. Entonces, un viaje al extranjero, Francia o Italia, te digo, pues era casi una aventura. Se veía como una cosa que había que ser muy lanzado, muy echado para adelante, para ir a un día a París o a Roma. Y la mayoría de la gente, aun teniendo dinero de sobra para hacer eso, no lo quería hacer. Era una cosa psicológica que decía, es que yo en el extranjero no me veo. La gente me va a entender, no sé qué me van a dar de comer, me puede pasar cualquier cosa. Y entonces, teniendo dinero de sobra para hacerlo, la gente no viajaba por ese miedo. Pues con invertir pasa igual. El miedo a los riesgos de la bolsa, supuestos exagerados, todo tiene riesgo, me refiero, los riesgos exagerados sí, pues viene desde el del desconocimiento, como pasaba con el turismo. Cuando ya fue más gente viajando al extranjero, y oye, que esto está muy bien, que está muy bonito, que te lo pasas muy bien, que no tienes problemas, no, con la gente te entiendes aunque sea por señas, al final comes y la comida está rica y tal y cual, pues ahora ir al extranjero es algo completamente normal. O sea, ese miedo a ir al extranjero, o respeto, como lo quiera llamar cada uno, ha desaparecido completamente. Ya no lo tiene nadie. Lo puede tener a lo mejor, bueno, a lo mejor personas de muchos años, 90, 100 años, que nunca lo han hecho, pues es lógico, pero también porque, claro, ellos ya son muy mayores. O sea, gente de su edad que haya viajado al extranjero, pues ahora mismo pues tampoco tendrá ganas, ¿sabes? Porque es que me duele todo y tal y cual, no quiero ir. Pero realmente ese miedo ha desaparecido de nuestra sociedad. Entonces, los miedos a la bolsa, pues ahora estamos en un proceso intermedio como el que te decía. De la situación hace unos años que era muy mala, cada día estamos yendo cada vez más rápido a la situación en la que el miedo a la bolsa genérico que ha ido toda la vida habrá desaparecido por completo de nuestra sociedad. Muy bien, pero hay miedos que a mí me parecen también quizá más difíciles de explicar y que tú explicas muy bien en el libro. Por ejemplo, el miedo a que caiga la bolsa, se desplome y especialmente se hundan o lleguen a quebrar las empresas en que estoy invertido. Eso, Gregorio, puede ocurrir. Claro, son distintos tipos, o sea, hay distintos tipos de personas. Una es la que no ha invertido, otra es la que ya lleva unos años invirtiendo, otros los que tienen más experiencia. Entonces, ese miedo como se modifica un poco, ¿no? O sea, el miedo de la persona que no invierte en bolsa, porque dice, ¿y qué pasa si se hunde la bolsa y lo pierdo todo? Pues claro, es un miedo de desconocimiento que dices, es que si eso llegase a pasar, que todas las empresas de bolsa han quebrado, pues es que nuestra sociedad ha desaparecido, nuestra civilización. Entonces, la menor de tus preocupaciones sería la bolsa. No te creas que va a desaparecer la bolsa. Entonces, los que han invertido en bolsa han perdido sus ahorros y todo el mundo sigue en su trabajo tan normal y tan contento como siempre. Entonces, una vez que se invierte en bolsa, se empieza a invertir en bolsa, pues ese miedo se va transformando. Digamos que como que se va haciendo más pequeño. Ya no se tiene miedo a que desaparezca la bolsa porque se ve claro que eso es imposible. Pero entonces dice, vale, desaparecer no va a desaparecer. Pero ¿qué pasa si tiene una caída muy fuerte? Pues pasa, o parecido, que lo normal es que se recupere y tus acciones se recuperen. Y si eso no pasa y la bolsa cae un día y no se recupera, pues pasa lo mismo, que nuestra civilización se va al garete y entonces nos tenemos que preocupar de otras cosas. Entonces, cuando una vez ya entiendes eso, pues el siguiente miedo que aparece en los momentos de caídas. O sea, los anteriores son medios genéricos que la gente los puede tener todos los días de su vida. Pero cuando la bolsa cae fuerte, pues lo que yo he visto que pasa es que a la gente se centra su atención en las cotizaciones de sus empresas y las ve caer mucho. Y dice, a ver si va a ser que lo único que está cayendo es lo mío. Y entonces es como un poco de ir con orejeras que te entra ese miedo dura poco tiempo, dura la caída fuerte, ¿no? Y entonces, como tienes tu atención solo en tus acciones, porque en esos casos, vamos, o sea, la gente que no lo tiene, pues lo que hace es estar buscando qué comprar, ¿no? Pero la gente que tiene este miedo se bloquea porque ve sus cotizaciones caer y no mira lo demás. Entonces, claro, lo que hay que hacer es decir, mira los demás, las acciones que no tienes, fondos de inversión, ETFs, futuros de materias primas, lo que sea, y verás que también está cayendo. Entonces,
Si está cayendo todo, vuelves a los miedos anteriores que ya hayas superado. Es decir, ¿qué pasa si la bolsa desaparece o si cae un día y no vuelve a subir? Como eso ya sabías que eso no puede pasar, pues si aquí amplías la mirada, ves que cae todo y entonces estás en la situación que hayas superado. Muy bien, muy constructivo, desde luego. Oye, otro de los miedos, bueno, más que miedos es una especie de reparo que tienen muchos a la hora de entrar en bolsa, que es ¿y quién me asegura que voy a ganar? ¿No? Porque lo que el español quiere, y aquí nuestro amigo Martín Huete siempre lo ha dicho, es garantizado, ¿no? A mí que me garanticen que voy a ganar por lo menos, o por lo menos no voy a perder, ¿no? Y fíjate, voy a citarte del libro, esto de no creer ningún riesgo, tú dices que es uno de los mayores frenos para la creación de riqueza en España, o sea que es grave. Sí, sí, yo esto es de las cosas que he visto desde pequeño, cuando hablabas de la bolsa, o veías hablar gente mayor de la bolsa, pues una de las cosas que decía mucha gente era, ¿y quién me garantiza lo que voy a ganar? Como diciendo, esto es un engaño, porque si no está garantizado es que me van a engañar. Y entonces, claro, es importante entender que precisamente lo bueno de la bolsa es que la rentabilidad no está garantizada. Porque cuando la rentabilidad está garantizada de algún producto, pues es muy baja, ganas muy poco y no te vale para ahorrar, que es una fase previa, pero eso te valen para muy poco. Al final los ahorros en realidad son poco importantes. O sea, los ahorros en España se han visto como algo muy importante, pero realmente el ahorro es poco importante en el sentido de que si algún día los necesitas, te van a servir de muy poco, porque los ahorros no han crecido. Entonces, lo que hay que hacer es esos ahorros, invertirlos para que eso crezca de verdad y eso te cambie la vida de verdad. Y entonces, para que eso pase, es imprescindible que la rentabilidad no esté garantizada. Porque si está garantizada, pues vas a tener siempre muy poco dinero. Pero eso era una cosa que lo tenía muchísima gente grabada a fuego. Lo primero que te decían, ¿y quién me garantiza lo que gano? Pues nadie, pero es que ahí está lo bueno. ¿Pero cómo está lo bueno ahí? Siempre que sí, que ahí está lo bueno. No me lo creo. Pero bueno, eso ya también va cambiando. Esa era la marca de ese perfil ultraconservador tan hispánico. Y Oye, claro, otra... Sí, dime. Bueno, lo que decías de la sociedad, que es, me acuerdo ahora, eso es que ha frenado muchísimo la creación de riqueza en España. Entonces, en España, si eso no hubiese pasado, ahora seríamos un país muchísimo más rico. Pero no solo serían más ricos la gente que ha invertido hace 30 años, sino que los sueldos serían mucho más altos, el nivel de paro sería mucho más bajo, o sea, sería una sociedad que no tendría nada que ver. Por eso ese miedo ha sido un freno a la creación de riqueza brutal y ha marcado la vida para mal de generaciones y generaciones. Bueno, aquí estamos también y tu labor también lo demuestra para intentar revertir eso y que las futuras generaciones... Sí, claro que sí. Oye, Gregorio, ¿qué le dirías a quien a nosotros nos responde en Value School porque vienen aquí a los eventos que tenemos y dice, yo es que quizás ya sea muy mayor para empezar a invertir? Y te hablo de gente que está jubilada, por ejemplo, 65 años. Claro, esa es otra cosa. Viene mucho de las pensiones. O sea, la edad de jubilación es otra cosa que está muy grabada a fuego en la mente de la gente. Es de esas cosas que quizá están sobrevaloradas en el sentido de que se les da una importancia como, no sé, exageradísima, ¿no? Entonces, el hecho cierto es que de siempre la gente cuando se jubilaba, o sea, tenía para ganar dinero hasta el día que se jubilase. A partir de ahí empezó a cobrar la pensión y ya, de ganar dinero, olvídate. A no ser gente que ya lo hubiese ganado, o sea, gente empresarios que seguían invirtiendo, cosas así. Pero la gente normal, incluso con sueldos altos y directivos y tal y cual, hasta el día de la jubilación podían ganar dinero. A partir de ahí ya cobraban su pensión y ya no se ganaba dinero. Entonces ese es un error que se traslada al mundo de las inversiones. Como si eso fuese algo que estuviese así establecido, o sea, que nuestra vida fuese así. Y realmente eso es algo completamente artificial. Por ejemplo, en 20 o 30 años se considera que se puede ganar mucho dinero. Entonces una persona con 30 años, que tenga 30 años hoy, dice, pues invierto a largo plazo porque dentro de 20 o 30 años tendré mucho más dinero. Y una persona con 65 años, que tenga hoy 65 años, dentro de 20 o 30 años estará viva. Y la bolsa va a hacer lo mismo para el que hoy tiene 30 años que para el que hoy tiene 65 años. O sea, las empresas van a pagar los mismos dividendos, van a subir lo mismo, van a aparecer los mismos negocios,
el PIB va a hacer lo mismo, todo va a ser igual. Y entonces, van a ganar lo mismo el que tiene 30 años que el que tiene 65, con lo cual, con 65 se puede y se debe invertir porque es que te queda todavía una vida aquí. Aparte que luego, pues claro, siempre es mejor dejarles a los herederos lo máximo posible. Pero es que con 65 años te quedan varias décadas de vida, que eso es mucho tiempo. Una respuesta estupenda, fenomenal. Muchas gracias, Gregorio. Otra pregunta que tengo para ti, y te voy a citar, dices en el libro, la adicción a la información es un problema muy grave en nuestra sociedad. Y yo te pregunto, ¿pero un inversor no debe estar al corriente de las últimas noticias que afectan a sus empresas, sus valores, consultorios de bolsa en la radio, leer la prensa Salmón, la prensa financiera? Vamos, es que y todos los días pasa algo. Tienes que estar al corriente, pero sin obsesionarte. O sea, en cualquier tema hay una cantidad de información que es útil y hay muchísima más información rodeando a eso que no es útil y que incluso te puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces, en el caso del largo plazo, pues realmente no pasan cosas nuevas todos los días normalmente. Si tú has comprado una empresa para tenerla 20 o 30 años, pues en la mayoría de esas empresas no ha pasado nada importante. Y mañana tampoco y pasado tampoco. Y la semana que viene seguramente tampoco. Entonces, realmente, la información útil, que realmente te va a hacer ganar dinero, te va a hacer vivir mejor, pues es mucha menos de la que parece. Y pasa igual en los entretenimientos. O sea, en el fútbol, en la música, en lo que sea. Realmente la información que te hace aprovechar tu tiempo libre y disfrutarlo es mucha menos de la que se ve a diario por todos los lados. Y sin embargo tenemos titulares como los 5 sectores en los que hay que invertir de cara al 2022 o los sectores que van a repuntar con el coronavirus. Es decir, continuamente se nos bombardea para aprovechar oportunidades y aquí ya empalmo con mi siguiente pregunta. Tú dices en el libro, la paciencia es la forma más rápida de ganar dinero. Parece que todos estos medios de comunicación y noticias nos están invitando a subirnos al tren porque se te va a ir. Y tú dices, paciencia, que llegando despacio se llega lejos. Claro. Es que la bolsa es una actividad muy curiosa porque es muy diferente, la comparo mucho con la ingeniería porque es que generalmente en la mente se tiene muy asociada a la ingeniería y son cosas muy distintas. Entonces, en la ingeniería, si tú trabajas mucho, ahora, y lo haces bien, vas a hacer obras y proyectos mucho mejores. Ese trabajo te va a fundir, ¿vale? Vas a pasar de hacer, por ejemplo, un chalet, a hacer un edificio, o hacer una autopista, o un aeropuerto, o un puente de estos que une un país con otro, y tal y cual. Entonces, trabajar mucho en la ingeniería ahora te da resultados. Pero en la bolsa realmente lo que tenemos que hacer es muy poco, es como un agricultor que siembra. O sea, el agricultor tiene que sembrar, luego cuidar un poco el sembrado. Pero por muchas cosas que haga, la cosecha no va a salir antes. Con la bolsa pasa igual. Por mucho que queramos hacer, pues si una empresa va a subir sus resultados un 10% este año, no los va a subir un 15% porque nosotros hayamos dedicado mucho tiempo a la bolsa. Entonces, el futuro, que es lo importante, no lo modificamos trabajando mucho en él, como si pasa con la ingeniería. Si tú trabajas mucho en el presente, en vez de hacer un chalet pequeño, haces un puente que una 2 países. Pero en la bolsa, si tú trabajas mucho, vas a seguir sin saber cuál es el futuro. Entonces, ese mayor trabajo no te da el resultado que te da en la ingeniería. Con lo cual, y además lo que te puede hacer es incluso llevarte a cometer errores por exceso de trabajo, por exceso de información. Entonces, al final, lo más práctico es hacer lo que tienes que hacer, que es poco, y con sentido común y prudencia, y tener paciencia para que el tiempo pase y como que esas semillas vayan dando los cultivos del agricultor. Muy bien. Oye, también aparte de desmontar mitos y falsas creencias y miedos, tienes unas cuantas referencias y páginas dedicadas a algo que a mí me llama la atención. Aquí en Value School, también el señor García Paramés, recomendamos que quien no quiera implicarse en buscar gestores activos, fondos de inversión, tal, que se indexe y, oye, pon tus ahorros allí y a largo plazo y ganarás un dinero, que te llevarás lo que lleve el mercado. Sin embargo,
Y voy a citarte en 2 ocasiones. La primera dices, las supuestas ventajas fiscales de los fondos de inversión y de los ETF no son tales. Y también dices, abro comillas, lo esperable es que nuestro patrimonio y nuestras rentas crezcan menos si invertimos en fondos de inversión o en ETFs que si lo hacemos directamente en acciones. Tú no estás tan convencido de que eso de indexarse sea de las opciones posibles la más conveniente, ¿verdad? No, la más conveniente no. Yo veo que eso tiene su utilidad. O sea, es que en esta transformación que te cuento de la sociedad, me parece muy importante que la gente realmente, aparte de por la rentabilidad, que creo que es mayor directamente en acciones en la mayoría de los casos, me parece muy importante que la gente entienda lo que es la bolsa, porque así entiendes más el mundo y la sociedad será completamente diferente. O sea, imagínate 2 sociedades, una que invirtiese en fondos de inversión todo el mundo y ETFs y otra que invirtiese en acciones. Pues sin pensar en la rentabilidad, yo creo que la que invierte en acciones tendría muchas cosas mejores y más positivas para todo el mundo que las otras. Lo que pasa es que cada cosa tiene su función. ¿Vale? Por ejemplo, cuando alguien quiere invertir en un país emergente, ponte en Rusia o en Vietnam o en China o lo que sea, pues yo ahí no recomiendo comprar acciones, porque para elegir acciones ahí creo que hay que dedicarle demasiado tiempo y las probabilidades de equivocarte son bastante altas. Entonces, en casos así, es mejor los fondos de inversión y los ETFs. Y lo que sí que pasa es que, claro, una misma persona puede combinar todas este tipo de cosas, ¿vale? Tener acciones, por ejemplo, para Europa y Estados Unidos, y por lo que sea quiere tener ETFs de países emergentes o fondos de inversión. Pero yo creo que lo que te digo, que aparte de la rentabilidad, que con las acciones creo que es mayor en el largo plazo. O sea, te hablo del largo plazo. No estoy comparando, por ejemplo, gente que tenga un sistema de trading muy elaborado que le dé muy buenos resultados, no hablo del largo plazo. Pues creo que, aparte de la rentabilidad, que pienso que es mejor en las acciones, creo que la forma de ser del inversor y de la forma de vivir su vida va a ser diferente si tiene acciones que si tiene fondos o ETFs. Por el tema de las rentas, por el tema de cómo ve el mundo y por muchos temas. Muy bien. Hay unos capítulos y unas reflexiones que dejas que me gustan mucho y de las que te voy a preguntar a partir de ahora. Afirmas, y también te cito, que la transformación de nuestra sociedad en una sociedad de inversores es un cambio más potente que la revolución industrial e incluso que Internet. Y estamos en los comienzos de ese cambio. ¿Más incluso que Internet? ¿A qué te refieres? Sí. Mira, yo creo que la gente en el mundo ahora mismo dice, tenemos muchos problemas y empieza a enumerar muchas cosas que efectivamente son cosas que están funcionando mal. Pero yo creo que el principal problema realmente es que tenemos una concentración de poder político y económico absolutamente disparatada en una minoría. Entonces, Internet da conocimiento y eso está muy bien, pero eso, para que cambien todas estas cosas que quiere la gente que funcionen bien, ese conocimiento teórico hay que llevarlo a la práctica. Y la forma de llevarlo a la práctica es que ese poder económico que está tan concentrado en una minoría, económico y político, ir fraccionándolo para que esté muy repartido y que los que más poder tengan mucho menos poder que el que tienen ahora. Entonces, la revolución industrial no hace eso, Internet no hace esto, no fracciona este poder, o sea, como idealmente como hacerlo estallar, como la estrella de la muerte, una cosa así, en cachitos. Y sin embargo, que la gente, que todo el mundo sea inversor, sí que hace eso. Va fracturando ese poder económico y político y eso es lo que más determina nuestra vida actualmente y lo que más la puede cambiar. No acabo de ver cómo ser propietario de una acción, que es una parte pequeñísima de un negocio, está implicado en un trasvase del poder económico y político desde una minoría, que entiendo que te refieres al gabinete de ministros, al gobierno de turno, a esa sociedad de inversores. Sí. Esto viene porque si la gente se considera solo trabajadora, tiene una mentalidad en que quiere que los que tengan el poder le den a él un poquillo más. Si la gente es inversora, entiende cómo funciona el mundo, va entendiendo cómo funciona el poder
Y lo que quiere, lo que debe querer, lo que acaba queriendo es que las cosas funcionen de forma que le vaya bien a todos, porque entiende que eso de que unos tengan el poder y que den limosnas a toda la población no funciona, y que lo que funciona es que la gente prospere de verdad, que tenga una vida cada vez mejor, que tenga un patrimonio que le dé independencia, porque otra cosa que pasa en la política, y esto es muy importante, gente que se mete en política y depende del sueldo de político. Entonces esto se critica porque como, digamos, pues qué cara tienen, tal y cual, pero realmente el problema de eso es que no son independientes. O sea, ellos están ahí y el problema es que necesitan seguir estando ahí, con lo cual las cosas que ellos ven mal no lo pueden decir en la política, ¿sabes? Sin embargo, una sociedad en la que todo el mundo tuviese resuelta el tema económico, todo el que estuviese en política serían personas independientes que podrían decir, no, esto no se está haciendo bien y hay que hacerlo de otra forma, por ponerte un ejemplo. Oye, acabas de mencionar gente que tuviese resuelto completamente el aspecto económico. Tú afirmas que la IF, la independencia financiera, debería ser algo natural para todo el mundo, algo que deberíamos tener ya de forma natural. O sea, que no necesitásemos trabajar para generar rentas que cubriesen nuestros gastos de vida, ¿no? Sí. ¿En qué te basas y por qué aún no es así? Me baso en que si estudias cómo se crea la riqueza y cómo se reparte de forma natural, pues eso ya debería ser así, porque todo el mundo trabaja, la riqueza se crea con trabajo, capital y tierra, ¿no? Y con eso vas creando riqueza. Lo que pasa es que en el sistema actual, ya sea en España y en todo el mundo, pues eso está, el resultado de eso está distorsionado, de forma que se crea riqueza, pero de forma desigual. O sea, la mayoría de la gente lo que hace es trabajar mucho y la mayoría de la tierra del capital van a una minoría. Entonces, eso, digamos que está equilibrado en el conjunto del mundo, pero está desequilibrado persona a persona. Entonces, si eso se equilibra, o sea, si se quitan esas distorsiones, pues el proceso natural llevaría a que la gente, pues como ya hace mucha gente, bueno, todos los que nos están viendo me imagino y mucha gente más, trabajan, ahorran y invierten y se van creando su patrimonio. Y ese es el proceso natural de creación de riqueza y eso es lo que debería hacer todo el mundo. Y es que si te fijas, realmente lo hace todo el mundo ya porque todo el mundo paga la seguridad social. Como si eso fuese una inversión. Aunque hay gente que no lo sabe explicar. Bueno, pero al fin y al cabo eso es ahorro que inviertes para luego tener lo que llaman pensión. Entonces, la distorsión está en que ese dinero no se invierte. Con lo cual, toda la gente está haciendo por su parte lo necesario para llegar a tener un patrimonio que es trabajar, ahorrar e invertir. Lo que pasa es que lo obligan a invertirlo en un sitio en el que lo pierde todo. Con lo cual, si quitas esa distorsión y pones un sistema de capitalización, pues sin que la gente haga nada nuevo realmente, empiezas a crear un mecanismo, un sistema por el que todo el mundo empieza a crearse un patrimonio, que cada vez será mayor y que para las siguientes generaciones lo heredarán unas personas y otras. Y entonces esto es un cambio total y absoluto de la sociedad que no te lo da Internet, porque Internet te puede dar más conocimiento, pero si el sistema lo mantienes, pues al final la mayoría de la gente lo que hace es trabajar, aunque tenga más conocimiento, pero trabaja por un sueldo y nada más. Acabas de hablar de pensiones y yo siempre recuerdo cuando se ha mencionado en España la posibilidad de introducir cierto grado de capitalización en las pensiones. No faltan nunca los sindicatos y políticos que dicen que eso es como invitar a que los ciudadanos ignorantes en todo lo que es materia financiera pongan los ahorros de toda una vida en manos de tiburones, porque es lo que hay y que se lo juegan. Ya hemos visto la crisis de la subprime. Es decir, es invitar a la gente a tirar por el desagüe los ahorros de toda una vida poniéndolo en manos de gente codiciosa. Y que, por tanto, qué mejor y qué alternativa más sensata que sea el Estado, que protege el bien común, el que gestione y el que dé esas pensiones. Es que eso es lo que se oye. Es decir, esa es la retórica contra la que se enfrenta un planteamiento como el que tú haces. Sí, pero también ese tema está cambiando. O sea, la mentalidad, tú fíjate, por ejemplo, que hace 5 o 10 años, o 9 y a lo mejor 3 o 4, todos los políticos decían que garantizaban las pensiones. O sea, llegaban
elecciones y todo el mundo decía, yo garantizo las pensiones, pues yo las voy a subir un poco más que el otro. Hoy no hay ni un solo político que se atreva a decir que garantiza las pensiones. Porque sería, bueno, no sé si la gente se reiría de él o le insultaría o lo que sea, pero el caso es que ya ningún político se atreve a decir eso. Entonces, el cambio que estamos viendo de mentalidad es muy grande. Incluso el otro día hice un vídeo sobre el plan 2050 del gobierno, porque me resultó curioso ver cosas que ponían de las pensiones. Y entonces ahí ponían, por ejemplo, que en países, me acuerdo que ponían en países avanzados, esto que te lo ponen como diciendo, este es el camino a seguir, pues ya están utilizando sistemas privados de pensiones y en España cada vez hay más gente que dice que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso era un documento oficial del gobierno. Entonces, lo que te quiero decir es que a la fuerza, porque creo que estás haciendo la fuerza, la mentalidad de los políticos en este tema creo que está cambiando muy rápido. Y que las cosas que recordamos que decían hace 3, 4, 5 años, si es verdad que las decían, hoy ya no las dicen y cada vez está cambiando más rápido. Entonces yo el sistema de capitalización, la verdad es que es una cosa que creo que puede estar más cerca de lo que creemos. Muy bien. No solamente hablas en el libro o aludes, no es este concreto de psicología, no es un libro en que tú lo analices in extenso, pero sí aludes a que ciertas instituciones, como el hecho de tener un empleo, el trabajo, va a cambiar. Y hay una especie como de vida alternativa que ahora solo disfrutan unos pocos, pero que, según te entiendo, eso es algo que debería estar ya al alcance de todos. Te voy a citar. La bolsa es un camino óptimo que sí vale para todo el mundo. Es decir, que no solamente es para los listos de Harvard con másteres en finanzas. Se tenga el trabajo que se tenga, porque hace ver que hay vida y futuro más allá del trabajo. Gregorio, perdona, pero muchos no nos imaginamos una vida fuera del trabajo o que no tengamos que trabajar para precisamente poder vivir. De hecho, trabajamos tanto que para cuando ya no podemos hacerlo porque estemos jubilados, tengamos un remanente en forma de pensión que nos permita vivir. Es decir, eso de vivir sin trabajar, en la mente de muchos, por ejemplo, no sería disociado. No, bueno, ahí no me refiero realmente a vivir sin trabajar, sino a trabajar y además invertir. Si la gente no trabaja, o sea, si fuese fácil, invirtiendo de alguna forma, sea a largo plazo o sea el trading o lo que sea, si fuese fácil que en unos pocos años tener dinero suficiente para no trabajar, pues eso lo estaría haciendo ya pues prácticamente todo el mundo. Pero claro, si todo el mundo hace eso, pues realmente todo se hunde porque las empresas no funcionan sin trabajadores. Entonces el mundo yo creo que está bien diseñado y entonces, por un lado está bien diseñado en el sentido de que ese proceso natural de creación de riqueza está hecho de forma que si las cosas se hacen bien llega a toda la población y por otro lado está hecho de forma que ese proceso de creación de riqueza no es una cosa rápida ni inmediata, sino que eso es a lo largo de una vida, unas décadas. Pueden ser un poco más, pueden ser un poco menos, pero no son unos pocos años. Entonces, lo que yo quiero decir es que haciendo las cosas bien, la gente trabaja, pero si a la vez que trabajas te vas creando tu patrimonio, primero la sociedad se va transformando, los peores trabajos van desapareciendo y además, sobre todo, se quita la angustia del trabajo, porque la mayoría de la gente realmente el problema que tiene es que el trabajo, o sea, tiene un poco poder adquisitivo y además el futuro no lo ves nada claro. O sea, es decir, con los que gano no me puedo comprar una casa o me cuesta, pues, tirarme a la piscina y a ver cómo salimos y estoy al borde de infarto todos los días. La pensión no la voy a cobrar. Pues claro, así. Entonces, lo que más le hace angustia no es el trabajo en sí, sino todo lo que rodea a su vida. Si ese problema económico lo quitas, los trabajos de la mayoría de la gente son muy llevaderos. Más que además puedes hacer, aumentando la productividad por todas estas cosas, que se trabaje menos tiempo. En vez de trabajar 10, 12 horas, pues que se trabaje, por ejemplo, 6, 7 horas al día. Entonces, yo lo que quiero decir es eso, que haciendo las cosas bien y dejando que la riqueza fluya naturalmente hacia todo el mundo, pues todo el mundo tendrá que trabajar, o casi todo el mundo, pero el trabajo es una cosa en nuestras mentes completamente diferente a lo que es ahora, porque será algo muy llevadero. O sea, también pasa que es que no hacer nada realmente no es el estado ideal. O sea, yo veo claro, como hay gente que trabaja tanto dinero y los sueldos son tan bajos y tal y cual, pues mucha gente dice, es que si tuviese 1.000 euros y para no hacer nada en todo el día, es que eso es como el paraíso.
Pero realmente eso tampoco es el estado ideal. La gente le gusta hacer cosas. Y el trabajo tendría que ser algo creativo, que la gente pues le hiciese sentirse útil y todo esto. Y el problema ahora mismo es ese, que es que todo lo que rodea el trabajo, el poder adquisitivo tal y cual, hace que la gente tenga una angustia, que el problema en sí, más que el trabajo, es todo lo que le rodea. Eso es lo que yo creo que hay que cambiar, lo que rodea a los trabajos. Muy bien. Vamos a entrar ya en las últimas preguntas. Si los amigos que están escuchando quieren hacerte alguna, pues les invito a consignarla en la cajita del chat. Te voy a citar de nuevo porque aquí ya entramos en temas que también me gustan mucho y a los que aludes tú en el libro. Dices, cuando una persona empieza a invertir, empieza a ver la vida de forma diferente, mucho mejor. Los beneficios de invertir en acciones van muchísimo más allá del dinero. ¿A qué beneficios te refieres? Pues mira, justo esto que estábamos hablando ahora. Estos son conceptos equivocados también de toda la vida. Mucha gente considera que el que se gasta todo lo que gana vive muy bien. Y realmente eso yo veo que es un tipo de depresión, bueno, a lo mejor la palabra técnica es otra, pero yo siempre he visto que eso es un tipo de depresión o algo parecido, porque realmente el que se gasta todo lo que gana, lo que le pasa es que no ve el futuro. ¿Vale? Esto de no me puedo comprar una casa, no voy a poder vivir mejor de lo que vivo. Pues como eso lo veo imposible, pues ¿qué me queda? Pues fundirme todo lo que gano y pasar un poco mejor esta tarde. Entonces esa vida, pues aunque parezca que por gastar más dinero vives mejor, realmente es la consecuencia de ver el futuro bastante negro. Cuando esas personas pasan a invertir, pues lo que sucede es que dejan de gastar dinero en cosas que realmente no les merecen la pena. ¿Vale? Cuando se tiene la mentalidad de gastarse todo lo que se gana, hay gente que si gana 2.000, gasta 2.000, y si gana 5.000, gasta 5.000, y si vuelve a ganar 3.000, pues gasta 3.000. Pero lo que gana se lo funde. Entonces, eso se hace, o sea, eso se consigue gastando el dinero, o sea, gastando lo que necesitas y el resto tirándolo en lo que no necesitas. Entonces, si dejas de tirar el dinero en las cosas que no necesitas y empiezas a invertir, es porque ves futuro. Dices, esto me va a servir a mí para vivir mejor en el futuro. Entonces, esa esperanza de vivir mejor, comparada con el ver todo negro y un túnel que no le ves salida, pues son dos formas de ver la vida completamente diferentes. Y es parecido a lo que te decía de los trabajos, que el problema de los trabajos no es lo que se hace día a día, o sea, lo que se hace hoy, lo que se hará mañana, sino el ver que por ese camino nunca vas a vivir mejor, que lo que le pasa a mucha gente. Pues con la inversión cambias eso. Si coges la mentalidad y dices, invirtiendo, sé que esto me va a funcionar por el interés compuesto y tal y cual, pues voy a tener una vida mejor. Y creer ya hoy y saber que vas a tener esa vida mejor, te haces hoy ser más optimista y ver el mundo de una forma completamente diferente. Pues mira, por cerrar ya la conversación y aludiendo al tema del libro, repito el título, Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa, me gusta mucho la última cita que te voy a leer. Dices, la psicología adecuada para el largo plazo es también la psicología adecuada para la vida. Muy bonito, ¿no? Porque esto de hablar de inversión es hablar de vida con V mayúscula, ¿verdad? Claro. Pues tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos antes del proceso de creación de riqueza, que funciona muy bien y funciona para todo el mundo, pero que necesita unas décadas. Porque si eso fuese posible hacerlo en pocos años, pues nadie trabajaría y no existirían las empresas y no sé cómo viviríamos. Entonces eso está hecho de forma que lleva unas décadas. Con lo cual, pues para vivir necesitas tener esa paciencia, por ejemplo, que es la paciencia que necesitas para invertir. O sea, para invertir a largo plazo, como hemos dicho antes, por mucho que te quieras tú calentar la cabeza y hacer cálculos, no vas a adelantar el futuro. Si Iberdrola o 3M el año que viene van a ganar un 6% más o un 7% más, pues van a ganar lo mismo. Te calientes tú la cabeza o no te la calientes. Entonces, la paciencia que necesitas para invertir, la necesitas para la vida y para las relaciones sociales. Para tratar con la gente, pues la gente no va a hacer siempre lo que tú quieras.
Y a veces, pues, bueno, a veces no, muchas veces, pues la gente hace cosas que tú dirías, pues me gustaría que hiciese otra cosa este. Entonces, para eso necesitas tener paciencia. Y al invertir a largo plazo, coges esa paciencia que luego te vale para todo, para tratar pues con hermanos, hijos, mujeres, maridos, padres, amigos, compañeros de trabajo, todo el mundo. No solamente eso, sino que hemos hablado de el ahorro, que siempre implica el vivir por debajo de las necesidades y el postergar la gratificación. Hemos hablado de no dejarse llevar por el ruido, por las invitaciones a subirte al tren, lo cual es ejercitar la paciencia, el autodominio, la disciplina, el ser un individuo, tener una autonomía y no dejarse llevar por impulsos externos. Y Hemos hablado... Dime. El optimismo que te da invertir. Tú inviertes pensando que vas a vivir mejor. Pues eso te hace ser mucho más optimista en la vida, automáticamente. Porque ese optimismo que ya has cogido y entiendes para invertir, pues es que lo vives todos los días, o sea, constantemente, lo tienes en tu cabeza. Con lo cual, además que no tienen que ver con el dinero, pues ante ellas eres más optimista que antes de invertir. Y ese optimismo, además, encaja muy bien con el hecho de que un inversor vaya a ver su propia vida como un proyecto personal a largo plazo. Es decir, claro, cuando tú ves que tienes años por delante, el optimismo pasa a ser la actitud por defecto más constructiva. Claro, si tú estás construyendo tu vida, tu proyecto de inversión y todo eso, pues todo va a favor, digamos. Estás construyendo, pues eso, tu vida. Entonces, todo lo que haces va encajando como ladrillos o como piedras o como lo que queramos llamar, en ese proyecto que es tu vida. Sin embargo, si no ves futuro, pues no estás construyendo eso. Entonces, pues todo, tu mente está todo en conductas y en rasgos que son negativos, que no te llevan por el camino que te tienen que llevar, que es el de ir construyendo algo cada vez mejor, que es tu vida, tus relaciones con todos los demás y todo esto. Bueno, pues de todo esto habla Gregorio Hernández en Psicología para ganar dinero y tranquilidad con la bolsa, con un estilo muy sencillo, muy al alcance de todos, muy del día a día, basado además en su experiencia, hablando y aconsejando, quizás respondiendo a las preguntas de tanta gente que se ha formado con su foro, con sus libros y también ahora con su canal de YouTube. Tengo alguna pregunta. Edgar Santamaría dice que recomiendas utilizar cuentas nominales, cuentas de brokers, pero que él ha estado buscando brokers y todos son ómnibus. Que si tienes alguna recomendación al respecto. Muchas gracias. A ver, esto era de hace años. O sea, hace años, si recuerdas, en España había cuentas nominales y cuentas ómnibus. Entonces, casi todas eran nominales y había unas pocas que eran ómnibus. Y los que tenían cuentas ómnibus, pues lo que hacían, las tenían porque podían prestar las acciones a inversores bajistas. Entonces, yo lo que decía es que era mejor tenerlas normales. Ahora cambió la ley, cambió la forma de registrar las acciones y todas son cuentas ómnibus, pero la mayoría de los brokers no prestan las acciones. Entonces, una cuenta ómnibus de acciones, pues es como un depósito, una cuenta corriente del banco de toda la vida. Entonces, aquí ha cambiado la ley, quiero decir, y realmente lo importante, que era por lo que decía, para mí es que los brokers no presten las acciones de sus clientes. Vamos, que el que quiera prestarlas, o sea, el cliente que quiera prestarlas, que lo haga. Pero que la mayoría de la gente no lo quiere hacer, entonces que sepa si su broker se las presta o no las presta. De acuerdo. Sobre estas cuestiones, ¿en cuál de los libros tuyos tratas? Esta la cité primero en el de Conoce la bolsa, deja de tenerle miedo. Y luego en el de Más cosas sobre la bolsa, pues hice la actualización. Ahí ya había cambiado la ley y ya comenté lo que te estoy comentando ahora. Vale, perfecto. Pues oye, yo animo a los oyentes que vean y que escuchen el vídeo. También el audio lo pondremos en los canales de podcast, en el podcast de Value School, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas. Yo recomiendo que después de ver esta conversación se vayan y empiecen a leer tus libros porque se aprende un montón. Además, tú has dado ya el orden en que tú mismo recomiendas que deben leerse. Y bueno, en algún momento recomendaste este como tercero o cuarto libro, Psicología para ganar dinero y tranquilidad en la bolsa, un libro tremendamente útil que contiene lecciones que, como tú bien has explicado, son también para la vida. Gregorio Hernández, ha sido un placer charlar contigo durante esta hora. Gracias por formar parte ya de la gran familia de divulgadores de Value School. Un abrazo. Muchas gracias. Y a todos vosotros que estáis aquí todavía, os emplazo la semana que viene a cerrar el programa de conferencias del mes de junio con John Tidd Kimball, el asesor de Hamco, un fondo value de corte global. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Hasta entonces, salud para todos y muy buenas noches.